A conocer distintos partes médicos. Recordemos, entra hace una semana exactamente al José María Cullén, a este hospital en Santa Fe, con un accidente cerebrovascular. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, 48 horas más tarde, el día miércoles, la operan de urgencia para poder descomprimir una presión que había a nivel cerebral. ¿Para qué? Para evitar que se expandiera a otros sectores. Estuvo hablando el hermano Jesús Oliveras y si querés lo compartimos. Me quedé más tranquilo, me quedé mucho más tranquilo, porque pude hablar con ella. Sí, no podía mover la mitad del cuerpo, pero hablaba, estaba un poco confusa, pero hablaba, recordaba, charlábamos. Igual estuvo 5 o 10 minutos, te dejan estar en terapia intensiva. Después el médico me llamó aparte y me dijo, mirá, hay que esperar las 72 horas que se estabilice ese periodo ventana que dicen. Yo creo que va a estar todo bien y después vamos viendo. Bueno, pasaron 40 horas y la tuvieron que operar de urgencia, que todo el país sabe que fue la craniotomía, que era por la inflamación y el edema que tenía, para salvarle la vida. Hasta ahí nosotros sabemos. El médico me dice que bueno, que es hora por hora, que hay que esperar 10 días y que ahora está estable. Hasta aquí lo que sabemos nosotros y lo que contó el hermano, lo que dijo Natalia Maderna, que coincide con lo que dice el hermano, pero mejor vamos a quitarnos todas las dudas. Vamos a hablar con Alejandro Musacchio, neurocirujano, que fue uno de los médicos que participó de la operación. El día miércoles. El miércoles. Gracias por atendernos, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿qué se puede esperar normalmente de un paciente que ha sido sometido a este tipo de cirugía? Bueno, vos sabés muy bien que esto es un edema cerebral agregado a un infarto cerebral. El cerebro se hincha en una caja muy dura, muy rígida, como es el cráneo. No tiene dónde expandirse o dónde ir. Hay un orificio que se llama orificio occipital, que es el único lugar por donde podría expandirse, podría irse, y eso generaría una hernia sobre una estructura nerviosa que se llama tronco cerebral, que es la comunicación entre el cerebro y la médula, y si lo comprime se produce la muerte. Entonces, para evitarle la muerte, ante esa gran presión que generó el edema cerebral sumado al infarto, se le realiza una craniectomía, o sea, se le saca hueso, que es muy amplia para que el cerebro se expanda hacia algún lado, que esa caja dura no sea completamente cerrada y pueda tener un espacio donde el cerebro expandirse. Lo quiero decir bien en criollo. Es como un globo que no tendría espacio para expandirse, como si estuviera dentro de un casco. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es hacer un cuadradito en el casco para que el globo pueda expandirse hacia afuera y adentro no genere más presión que la que genera, porque eso, como usted dice, le generaría la muerte. Exactamente, eso es. O sea, es una... nosotros sabemos, nos pasa también con los traumatismos de cráneo. O sea, el cerebro adentro está suelto y se prohibió el traumatismo del cráneo en los Estados Unidos, en los jugadores del fútbol americano, porque el golpe hace sacudir dentro el cerebro, se sacude, va y viene, hace como si fueras en un choque, tiene inercia, va para adelante, golpea, se frena, golpea adelante, golpea atrás y hace contusiones cerebrales impresionantes, y esas contusiones llevan a demencias, como pasó en todo este tiempo. Por eso, en este caso, donde hay un edema que se va instalando cada vez mayor y cada vez con más presión dentro del cráneo, y se hace la craniectomía para dejar el cráneo, el cerebro libre para que pueda expandirse. Además se le coloca un sensor de presión intracraniana para saber cómo va esa presión dentro del cráneo. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar para saber que el paciente ya no corre riesgo de vida? Además, bueno, tenemos que ver la presión.
El tiempo es imposible de delimitar. El paciente tiene que estar en el reposo absoluto de su respiración porque si no, cualquier respiración genera presión intracraneana. Entonces por eso está en ARM, está en respiración mecánica. Además con medicación como para disminuir la presión de ese cerebro y que se vaya achicando progresivamente. Eso lo vamos a ir viendo de aquí a unos días. No rápidamente el edema cerebral cede con Doc, se me está yendo de plano. Ahora lo estoy viendo de la boca. Ahí está. Ahora. Ahí está, ahí volvió. No, en el entusiasmo de mirar, de pensar. Sí. No, cuando sucede eso hay que ir midiendo cómo está expandiéndose el cerebro y a medida que vamos viendo que el cerebro vuelve lentamente a su lugar, nos está dando el resultado esperado. En todos los problemas neurológicos, toda la recuperación es lenta, nunca es rápido. No es un problema cardiológico ni es un problema renal que lo podés solucionar en un ratito. El cerebro reacciona de una manera totalmente distinta. Bueno, de hecho, Cerati sufrió un accidente cerebrovascular similar y nunca recuperó la conciencia. Recién el hermano decía que algo de conciencia tiene, daño va a quedar obviamente físico después de algo semejante, pero la pregunta es por qué cuando alguien ve a una persona tan saludable, tan enérgica, que lleva una vida sana, que ha sido un atleta profesional, tiene un incidente de este tipo cuando se supone, uno leyendo los diarios, la gente dice, bueno, si yo hago todo esto, tengo menos posibilidades de que me pase. Y sin embargo, a ella le pasó. No, lo que pasa es lo siguiente, la gente no entiende. Por eso tenemos que difundir. Lamentablemente tiene que pasarle esto a esta mujer, pobre. Pero hay que difundir lo que es el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular tiene un componente de riesgo que son los factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el estrés, los tóxicos, el cigarrillo, las drogas y demás. Pero tiene un componente genético. Ella, lo vemos, y lo vemos en la resonancia magnética que se hizo a su ingreso, que tiene la carótida cervical, o sea, la arteria que va al cerebro, acá en el cuello, tiene un problema vascular, tiene una calcificación más una estrechez de la carótida. O sea que ella es una vascular que no se haya controlado y es aparte una hipertensa, que tampoco lo dice nadie, es una hipertensa no controlada, ¿me entendés? Al final de cuentas. Entonces, el componente genético que uno trae es el 40% y lo tenemos en los abuelos, en los papás, en los tíos y bueno, y lo heredamos. Y ella no le ha dado bolilla seguramente, lamentablemente, a pesar de que haga gimnasia, actividad física, dieta y todo lo demás. Pero el componente genético existe y hay que ir al colega, si uno, al médico, al clínico sobre todo, si uno sabe que los abuelos y los padres han tenido un problema vascular.